A propósito del Día Mundial de la Obesidad y la importancia de prevenirla, hablemos de la comida por ansiedad. ¿Alguna vez la has sentido? ¿Sabe lo que significa o implica para su vida? Pues para hablar sobre este tema saludamos en Caracol ahora a José Rentería, psicólogo y coach. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Bueno, José, entonces para empezar, ¿qué hay detrás de la ansiedad por comida? Detrás de la ansiedad por comida y de cualquier tipo de ansiedad está el estrés. La ansiedad no es más que una respuesta, una somatización a diferentes tipos de estrés. Entonces, antes de que se convierta en una ansiedad generalizada, en este caso puntual que nos ocupa hoy, la persona que la está padeciendo siente un vacío, porque básicamente la ansiedad, hay que entender, hay que darle un poquito de contexto, es un miedo a algo que va a pasar, es como un miedo a lo desconocido. Entonces genera un vacío. Como no tenemos esa respuesta, nos genera un vacío emocional y las personas reaccionan de diferentes formas a la ansiedad. Algunas personas reaccionan puntualmente fumando, por ejemplo, porque tienen ese vacío y con la nicotina, de alguna manera, pues aparece la dopamina y les va dando tranquilidad. Pero en otras personas ese vacío les da la sensación de que lo tienen que llenar comiendo, porque esa ansiedad se parece de alguna manera al hambre. Entonces muchas personas que tienen esa tendencia más a la parte oral, comen y no se están dando cuenta de la cantidad ingente de alimentos que están ingiriendo en ese momento, porque lo que realmente pretenden simplemente es terminar con esa sensación de vacío, con esa sensación de hambre. Por eso muchas veces llegan a eso que se llama incluso hambre emocional, así también se le conoce a la ansiedad por comida. Hambre emocional. Entonces, bueno, la ansiedad se refleja de diferentes maneras, pero en este Ujú. caso la comida es un distractor de lo que se está viviendo. ¿Cómo manejar entonces la ansiedad? Es una excelente pregunta. En este momento hay una cantidad de alternativas que se le están brindando a las personas ansiosas, que tienen una personalidad ansiosa. Se les dice primero, pues, identifique el problema, porque si usted realmente no sabe cuál es el detonante, es muy factible que el problema entonces empiece a manejarlo, a manejarla usted. Conocerlo plenamente para poder buscar ayuda profesional si ya es un caso más extremo. Ahora hay un montón de técnicas que se llaman el tema del mindfulness, por ejemplo, que está ahora muy de moda. Eso hace parte de un concepto que se llaman las neurociencias contemplativas. Mire qué nombre tan interesante. Y hace parte de la necesidad de contemplar al individuo, de que el individuo se contemple a sí mismo. Incluye obviamente el tema de la meditación, las prácticas atencionales, para que la persona se serene, se centre y de alguna manera empiece a mitigar un poco la ansiedad. Usted ya lo mencionaba, pero ahondemos un poco más en eso. ¿Cómo se puede identificar si uno sufre ansiedad y no cualquier ansiedad, ansiedad por comida? Claro que sí. Bueno, pues empieza a verse, se empieza a sentirse una especie de hambre recurrente. La persona generalmente no lo identifica como un hambre propiamente, sino como una necesidad de tapar ese vacío del que te estaba hablando hace un momento. Entonces empieza a hacerlo en pequeñas cantidades. Inicialmente va a la cocina, busca, viendo a ver qué le llama la atención y de repente encuentra algo pequeño, pica algo, se va, se serena, eso le puede durar un par de minutos, regresa nuevamente al escenario donde puede encontrar la comida y poco a poco se va llenando de un montón de elementos que le van permitiendo saciar esa supuesta hambre, que realmente no es hambre, es pura ansiedad. Entonces, primera forma de identificarlo, estoy visitando y revisitando con cierta frecuencia los lugares donde hay comida, que normalmente los debería visitar en tiempos lógicos, desayuno, almuerzo, cena, de pronto pues las entremedias, las media mañanas y eso. Pero cuando la persona revisita constantemente esos lugares, eso es un signo de que puede estar padeciendo una ansiedad y en ese caso si está comiendo y de repente empieza a ver un montón de envolturas, empieza a ver un montón de recipientes vacíos, eso es una buena señal para que se prendan un par de alarmas y le prestemos mucha más atención a este tipo de trastornos. José, yo tengo una anécdota y es que básicamente en el colegio yo tenía un compañero que no le gustaban nunca los paquetes y siempre cuando estaba estresado antes de un examen o algo así, él iba y se compraba papas.
Entonces, ¿cuáles serían esos alimentos que se podrían consumir cuando alguien siente ansiedad y que no le afecte tampoco a su estado de ánimo ni a su salud? Ok, muy inteligente tu pregunta y tu propuesta. Es que si yo sé que en este momento me estoy convirtiendo en una persona ansiosa, pues, y sé que estoy revisitando permanentemente esos lugares, pues hombre, coloque frutas, hágase una especie de dieta y engáñese usted mismo. Es que la idea es que usted pueda tener comida saludable en diferentes lugares donde los pueda encontrar, pueda ingerirlos sin que eso se le vaya a convertir en un problema nutricional. Entonces la idea puede ser esa. Tu compañero, el compañero de tu anécdota, si tenía paquetes de papitas, pues imagínate ese tipo de alimentos que estaba consumiendo, pero si hubiera cambiado las papitas eventualmente por una fruta, tal vez hubiera mantenido una nutrición mucho mejor en su organismo sin llegar al examen con ese nivel de ansiedad que quizá le hubiera impedido encontrar las respuestas de manera oportuna. Yo le tengo otra pregunta que va muy relacionada. Es, por ejemplo, para las personas que dicen, es que yo no tengo tiempo para preparar comida en mi casa porque tengo que trabajar o tengo que estudiar, pero siento esa necesidad de que me estreso y necesito estar picando algo. ¿Qué puedo hacer? Bueno, eso es lo que tenemos. Lo primero es, como te digo, autocontrolar la ansiedad. Hay que saber cuál es el detonante, cuál es el estresor y poder ir a la fuente, porque finalmente esto no se trata de estar ayudando al problema, dándole al organismo eso que quiere, ¿sí? Acallando esa sensación de vacío, sino entendiendo de qué otra manera lo puedo hacer. Eh, la idea es, mira, por ejemplo, tú puedes encontrar en el ejercicio una fuente maravillosa para poder contrarrestar el estrés. Es sensacional. El ejercicio te permite desfogar, te permite sacar un montón de energía que está acumulada y lo puedes hacer. Y lo complementas con una dieta sana. Eso es lo más importante. Entonces la idea es que todo sea equilibrado. Sé que soy una persona de personalidad ansiosa o sé que acabo de atravesar una situación que me puede estar generando muchísimo estrés, entonces voy a apelar a esas cosas que me permiten sacar toda esa energía acumulada. Hago ejercicio, medito, insisto, la meditación es una fuente maravillosa para poder diluir la ansiedad y me voy rodeando entonces de alimentos sanos para que no se me vaya a alterar pues como mi nutrición y no se vaya a ver eso después reflejado de pronto en un aumento de peso excesivo que me puede llevar a unas situaciones bastante preocupantes a nivel de vida. Usted se me adelantó, pero igual quiero preguntarle para profundizar este tema. ¿Las Claro. dietas son una buena manera para controlarlo o no? ¿Y qué hacer para no excederse? Para no decir, no, es que estoy ayunando todos los días porque siento mucha ansiedad. Eso es otro tema bien complejo. Mira. Las dietas son lo que te está ofreciendo una dieta efectiva, es una promesa. Vas a lograr a través de esta dieta bajar de peso. Algunas dietas aparecen como unas fórmulas milagrosas donde vas a bajar de peso en tiempo récord. ¿Qué sucede con esas dietas? Que muchas veces rebotan, como lo llaman muchas veces los nutricionistas, y que nosotros los psicólogos lo llevamos al tema, es que eso es un tema mental. Entonces, el organismo está recibiendo toda esa iniciativa para desarrollarse y entregar unos resultados. Pero si eso no se lleva de una manera rigurosa, sí, pero no para que el organismo lleve a extremos en los que pierda el control, inmediatamente la dieta puede rebotar y la persona que acaba de fracasar en una dieta que inició con el mejor entusiasmo puede terminar llegando a situaciones mucho más estresantes y puede terminar con mucha más ansiedad por comida. Ese es tristemente lo que le sucede a muchas personas. Inician la dieta y cuando ven que no pueden, pues simplemente claudican y dicen, yo no puedo con esto, que sea lo que sea, y siguen comiendo compulsivamente. Eso es muy triste, pero suele suceder. Sí, es que eso en realidad es lo que pasa. Muchas veces se adquiere una dieta que no es la que uno debería tener y por eso se descontrola todo y además no solo por fuera, sino también por dentro, las emociones y el organismo además. Bueno, yo le quiero ya preguntar para concluir esta entrevista, según usted todo lo que nos ha dicho, ¿cuáles serían esas recomendaciones para las personas que sufren o sienten también que tienen ansiedad por comida? Bueno, eh, voy a insistir en el tema de conocer el problema. Para mí, como psicólogo y como coach, conocer el problema es fundamental.
Hay que diferenciar, y esto es importante. Mira, así como la gente llama estrés, al estrés realmente el estrés tiene dos formas. Y es interesante que hoy los televidentes lo conozcan. Hay un estrés que es positivo, que se llama eustrés. Ese estrés hay que tenerlo porque es el estrés que nos impulsa, nos permite llegar y alcanzar metas. Pero hay un estrés muy negativo que se llama distrés. Ese es el que nos paraliza, ese es el que nos lleva a situaciones realmente desesperantes. Tenemos que identificar si lo que nos está afectando en ese momento es una situación distresante o distresora y debemos saber entonces cómo evitar a toda costa llegar a ese punto. Esa situación me estresa. Hablar en público me estresa mucho. Debo ver cómo me autorregulo. Conocer exactamente cuáles son esos detonantes. Eso es clave, el autoconocimiento. Eso es la inteligencia emocional. Mira, son esos 5 puntos. Autoconocimiento que me lleva a la autorregulación. Eso me genera entusiasmo, me genera empatía y me genera relaciones interpersonales. Entonces es primero conocer cómo soy, autoconocerme para autorregular. Es una recomendación que le hago a todos. Lo segundo es qué tipo de alimentos son esos que tengo en mi casa y puedo hacer una revisión sistemática de las cosas que tengo a la mano, porque cuando ya pierdo el control, porque definitivamente me ganó la ansiedad, entonces tengo que encontrar lo que haya en mi nevera, lo que haya en mi alacena, y con eso es que voy a saciar el apetito. Entonces, si inteligentemente, previamente, voy a abastecer mi casa con alimentos más saludables, pues en el momento que los vaya a ingerir, no voy a estar afectando mi organismo. Esto puede ser una forma muy práctica de hacerlo. Y lo otro es que empecemos a implementar técnicas de autorreconocimiento, de observación interna. La meditación es fundamental. 5 minuticos al día, en la mañana, en la noche. Hacer mucho ejercicio, caminar y coger la vida con más calma. Es que yo siento que nosotros estamos tomándonos todo muy en serio por estos días y quizá por eso la ansiedad se está generalizando tanto. Mira, ahora después de este tema de la pandemia, se dispararon la venta de ansiolíticos, la venta de todos estos antidepresivos, y yo creo que es que estamos tomando la vida con demasiada seriedad, y es muy extraño que nosotros vivamos una vida con tanta seriedad si no sabemos de dónde venimos o para dónde vamos. Yo creo que ya es tiempo de coger las cosas con más calma, con más serenidad, y seguramente vamos a contrarrestar un montón de aspectos que nos están dañando la vida, por llamarlo de esa manera, como la ansiedad por alimentación. Es un buen punto, realmente sí, últimamente la gente está más estresada y eso se evidencia en todo lado, pero no lo quiero dejar ir, José, sin todavía preguntarle, ¿cuáles son esos tips para nuestros usuarios? Esos tips como que ellos digan, no, pero es que digamos, a mí no me gusta el ejercicio o yo soy muy flojo o me da pereza cocinar, sino algo así con lo que puedan ir paso por paso. Por ejemplo, la gente que sufre de ansiedad, lo que usted lo decía al hablar en público, les gusta llevar como peloticas y pues irlas apretando mientras hablan en público y así lo controlan. ¿Cuáles serían para las personas que sufren de ansiedad por comida? Bueno, en este caso es por comida, ¿no? Ya saben que tienen una gran debilidad. Si fuéramos a hablar en este momento con Freud, nos diría, eso viene desde la etapa oral, allá donde desde chiquitos nos saciaban los problemas que tenían, nos calmaban y nos decían, venga, cuando estábamos mamando de ese seno materno. Eso se trae, eso se mantiene. Entonces las personas que tienen una tendencia a la oralidad, que son capaces de diluir la ansiedad, sobre todo por la parte oral, deben conocer muy bien, esta es mi falencia, así soy, entonces voy a autorregularme. Si entiendo que en este momento estoy enfrentando una situación estresante, debo estar consciente de que si voy a un lugar donde haya comida, muy seguramente voy a caer en esa trampa. Entonces, ya sé que estoy enfrentando la situación estresante. Mantenga agua, algo tan simple como mantener agua. Camine, camine. Salir a caminar es una cosa maravillosa. Te puedes despejas la mente de una manera maravillosa caminando. Eh, Puedes llevar una fruta, como te digo, es importante. Ahora hay una cantidad de posibilidades con los batidos que uno encuentra en los comercios, donde uno puede encontrar batidos deliciosos y los puedes mantener en el bolso, los puedes mantener en el morral, lo que utilices para ir a tu trabajo, y simplemente lo sacas y vas consumiéndolo
paulatinamente, de una manera controlada. Y lo otro, obviamente, es visitar a tu nutricionista para que el nutricionista te pueda decir cuál es la forma correcta de tener una dieta balanceada que te permita ser consciente a la hora de ingerir alimentos, que no te estás excediendo, porque eso después se va a ver reflejado obviamente en el sobrepeso. El sobrepeso lleva al bullying. Después de que aparece ese tema del bullying, la persona se va a sentir mucho más mal, aparece la depresión y esto se nos convierte en un bucle que es muy lamentable porque una cosa lleva a la otra. Más estrés, estrés cortisol, cortisol de enfermedad laboral, y así empiezan todos estos problemas que terminan de verdad en esa cosa que se llama el burnout. No sé si has escuchado ese concepto del síndrome del quemado. Muchas personas empiezan con algo simple y terminan con el síndrome del quemado, saliendo de sus trabajos, separándose de sus parejas, terminando una vida solitaria por algo que empezó simplemente con un descontrol, por un simple trastorno alimentario que pudo haberse controlado de esta manera. Dieta, caminar, meditación, agüita y ser muy consciente de cuáles son mis falencias y cuándo estoy incurriendo en una situación que me puede generar una situación distresante. Recuerden que hay eustrés y que hay distrés. Evitemos el distrés a toda costa. Perfecto, José. Entonces, nuestros usuarios ya tienen los tips para identificarlo, además para tratarlo. Y como usted dice, actualmente hay más posibilidad de alimentarse de buena manera y de la manera correcta. Bueno, pues José, le cuento que a esta hora nos está haciendo una pregunta una de nuestros usuarios que dice, ¿cómo identificar si es comida por gula o comida por ansiedad? Complejo el tema ahí. Bastante complejo en la medida en que la persona que tiene ansiedad por comida no es capaz de identificar cuando tiene realmente hambre y cuando es ese vacío que le está generando la ansiedad. Eso lo convierte en un proceso complejo. Bueno, pues hay horarios de alimentación. Normalmente nosotros sabemos, nuestro organismo nos dice a qué hora es el desayuno. Nosotros somos animales de costumbres y ese conductismo nos lleva siempre a saber, en general, sea a qué hora desayuno, a qué hora almuerzo y a qué hora cena, generalmente. Pues entonces esta puede ser un buen tip para, para el televidente, y es que si está sintiendo demasiada, entre comillas, hambre, quizá fuera de esas horas normales de alimentación, es bueno que lo revise. Dice, oh, esto no es tiempo, no es hora de desayunar. Yo porque en este momento estoy sintiendo eso que se parece al hambre. O son las 2 de la tarde, ya almorcé y nuevamente estoy sintiendo eso. Entonces es una forma interesante que revise muy bien sus horarios de alimentación cotidiana y luego lo pueda contrarrestar y lo pueda contrastar y decir, esto no tiene por qué ser hambre si yo almorcé hace poco y en este momento estoy sintiendo nuevamente esto. Tal vez esto es ansiedad y voy a tratar de contrarrestarlo con los tips que me pasó Chepe en estos días. Entonces lo podemos hacer. En ese caso, pues vaya, camine, tome agüita, dése una vuelta, cójala con calma y quizá se le vaya a pasar esta ansiedad que puede ser momentánea. Empezamos lentamente a generar autocontrol. Esa sería pues la idea y espero que el tip le pueda servir al televidente. Claro que sí, además cogerla con calma. Ese es el consejo para la vida. Pues a José Rentería, psicólogo y coach, muchas gracias por estar aquí. A ustedes, muchísimas gracias por invitarme. Genial este espacio, me encanta. Y ustedes no se desconecten, que ya viene el noticiero de las 7 de la noche.